con las cámaras, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bueno, les comento, esta noche tenemos un tema muy especial. Me perdió hasta la guía, por aquí está. El tema es por la palabra de Dios. Y esta noche tenemos una invitada y yo quiero que ella se presente, que ella nos cuente un poquito de ella, de su vida, de la iglesia, un poquito de todo para ir entrando como en sintonía al programa de esta noche. Dios te bendiga, experiencias con Dios, hermana Lisette. Les bendiga, Dianita. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos que se están por ahí conectando. De verdad que para mí es una bendición muy bonita, muy grande del Señor, que en esta noche estemos aquí conectados, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo, bueno, como es el programa Experiencias con Dios, todo lo que el Señor nos ha regalado en estos años que llevamos caminándole en el Evangelio. Así que gracias, Dianita, por la invitación. Y bueno, de mi parte, para las personas que de pronto no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Lizeth Soto. Yo los saludo desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques. Realmente me siento muy bendecida de estar en esta ciudad. Y bueno, ya en el transcurso de este tiempo, ya estando en los caminos del Señor ya desde un tiempito atrás o desde niña, y bueno, vamos a estar súper atentos para todo lo que el Señor quiera colocar en nuestros labios, porque somos súper conscientes que no somos nosotros, sino es el Señor el que traerá la palabra a cada una de nuestras vidas. Claro que sí. Y yo te decía, estos programas de experiencias con Dios no solamente son para bendición de las personas que estamos en el programa, del invitado, del que está conduciendo, sino que para los hermanos que están ahí, que están viendo, que están en vivo, pero también a los que ven el programa después, a los que ven la retransmisión. Y la bendición de Dios que ha abierto puertas y también por radio estamos transmitiendo estos programas. Entonces, definitivamente, el Señor, vemos la respuesta de parte de Dios. Y que llegue a la palabra específica, que es la intención del programa para la persona que necesita. Es una respuesta de Dios para la vida de cada uno de los hermanos. Bueno, ¿cuál es el tema que tenemos esta noche? Contanos, ¿qué pensaste? Te voy a hacer unas preguntitas primero. ¿Qué pensaste cuando te di el tema? Bueno, realmente cuando me regalaste ya el tema como tal, yo dije va a ser muy bonito porque de por sí por la palabra de Dios siempre uno como que se enfatiza a esa confianza en el Señor, a esa fe en el Señor, a creer en su palabra, porque realmente como pueblo del Señor, como hijos de Dios, pasamos en ocasiones por momentos muy difíciles y en ocasiones como que uno se encierra, ¿cierto? Pero se nos olvida como esas promesas o todo lo que el Señor nos ha regalado. Entonces, de mi parte, yo dije, las expectativas realmente van a ser muy bonitas porque vamos a hablar de lo importante acá y lo importante es esto, la palabra del Señor. Claro que sí. ¿Por qué crees vos que es importante tener experiencias con Dios? Estamos en un programa que ese es su nombre, pero ¿por qué crees vos que es importante tener experiencias con Dios? Bueno, yo creo que las experiencias con Dios realmente eh, marcan algo en nuestra vida, ¿sí? Si somos hijos del Señor y quizás nunca, jamás hemos tenido una experiencia con Dios, pues difícilmente veamos un resultado o un cambio en nuestra vida, ¿sí? Entonces, esas experiencias con Dios para mí marca un antes y un después, ¿sí? Moldea nuestra fe, moldea nuestro carácter, moldea nuestra confianza, también nos cimentamos más en su palabra. Entonces, yo creo que realmente en estos tiempos, hermana Diana, es súper importante como hijos de Dios, como jóvenes, ¿sí? Que somos y que estamos en una iglesia sirviendo, tener cada día experiencias con el Señor, ¿sí? No quedarnos solamente de pronto en la experiencia que yo recibí en un campamento o en una convención o en una actividad, ¿sí? Sino que cada día en nuestra habitación, en el lugar donde nosotros estemos, pero que siempre, siempre tengamos esas experiencias con el Señor. Eso es lo que realmente también nos va a ayudar a tener una vida espiritual activa. Bueno, y en los hermanos que los invitamos a que estén conectados ahí, que se queden conectaditos. Y el objetivo principal de este programa es concientizar a cada uno de los oyentes a la importancia, la trascendencia que tiene la palabra de Dios, que podamos entender
que la palabra es viva, como dice el Señor en la Biblia, es viva. Y muchas veces el Señor hace promesas y pasando el tiempo no, vienen tentaciones, como vamos a tocar esta noche con uno de los ejemplos, porque la fe, nuestra fe debe ser probada. Entonces, cuando vienen estos momentos, el Señor lo que permite que vengan estas circunstancias para que podamos crecer en fe, pero también crecer, como decías vos, en confianza hacia nuestro Dios, pero también creo que es un espacio para animar a los hermanos que llevan tiempo esperando, que están enfocados en su promesa, en decirles el Señor está ahí con ustedes, el Señor conoce y en cualquier momento puede ser su día diferente. Amén, así es. Ujú. Bueno, y la primera cita que vamos a tocar esta noche está en Mateo 4:4, también la puedes ver, creo que en Lucas 4:4. Yo quiero que nos las leas del 1 al 4 y vamos a entrar un poquito a hablar de este tema. Vamos entonces a Mateo 4 y nos lees del 1 al 4. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Mateo 4. Se titula Tentación de Jesús. Vamos a leer desde el verso 1 y dice, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas palabras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Quisimos tomar este texto porque queremos concientizar a los hermanos, como decía antes, de la trascendencia de la palabra de Dios. Pero quisimos primero tomar como referencia esta parte, porque Jesús fue hombre como nosotros, fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre, pero ni él fue salvo, fue exento de pasar por por tentación. Y vemos que la tentación que el enemigo toma aquí como primero es la alimentación. Llevaba 40 días ayunando, su cuerpo estaba débil, y lo Amén. primero que él toma es esto. A este, si yo le digo que estas piedras, él va a caer porque tiene hambre. Pero vemos que a pesar que estaba en un momento de debilidad, Jesús tuvo la sensatez y tuvo la determinación de poner primero la palabra del Señor. Pero el trasfondo es porque esta es la respuesta de Jesús. Si él tenía el poder, podía llamar a ángeles que vinieran a traerle pan. Podía él decir pan, que aparezca pan y iba a aparecer, no sé, cualquier cosa. Pero en este momentico Jesús dijo estas palabras no solamente para mostrar este texto aquí para mostrarnos que podemos vencer la tentación, sino también para que tengamos en cuenta que cuando el Señor dice algo, el Señor lo cumple. ¿Qué piensas tú de esta primera parte de la tentación Bueno, de Jesús con respecto a fe? amén, sí. Bueno, en esta ocasión, algo que a mí me llama mucho la atención de la respuesta que dio nuestro Señor Jesucristo es que Él siempre respondía, escrito está, o sea, Él no se iba como de que "Ay, yo recuerdo, no, no, o sea, Él sabía que con quién estaba, si Él sabía que estaba con el enemigo, entonces no podía como combatirlo de forma súper inesperada, no, no. O sea, Jesús sabía que era un momento súper crucial también en la vida de Él y que debía que combatirlo por la palabra y nosotros leemos más adelante y siempre en esas cuatro experiencias que Jesús empieza a tener o en esa tentación, siempre él enfatiza, escrito está, escrito está. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, claro, o sea, ahí es donde nosotros como pueblo del Señor debemos siempre responder, ¿sí? Cuando vengan tentaciones a nuestra vida, porque como leíamos en un principio, o sea, Jesús no estaba de pronto brazos cruzados, Jesús no estaba de pronto desocupado, no. O sea, Jesús estaba ocupado y estaba ocupado en el ámbito espiritual. O sea, es decir que como pueblo del Señor, a veces uno dice, bueno, me voy a meter más con Dios, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a hacer un retiro, ¿sí? Y el Señor va a empezar a abrir puertas y el Señor va a orar, ¿sí? Y en ocasiones pasa que siempre que estamos o que terminamos algo en el ámbito espiritual, un ayuno, algo parecido,
Sí, sí, sí. siempre, a pesar de que se rompen cadenas porque lo sabemos, pero siempre el enemigo también se empieza a levantar, ¿sí? Y es ahí cuando nosotros debemos que aprender a combatirlo. O sea, Jesús supo con qué combatirlo, a pesar de que el enemigo también tenía un conocimiento de la palabra, o sea, él no era ajeno, ¿sí? Él no era tampoco inexperto, no, o sea, él también tenía un conocimiento de la palabra, pero Jesús siempre le decía, o sea, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, Jesús también le combatía con la palabra, y es ahí donde yo llego a decir, claro, o sea, Jesús nos enseña eso, ¿sí? Que a pesar de que en ocasiones realmente seamos tentados como hijos del Señor, siempre, siempre en cualquier área de nuestra vida debemos aprender a combatirlo a través de la palabra, porque a través de la palabra hay un poder súper enorme, ¿sí? Y el Señor siempre la va a respaldar. Exacto. La palabra del Señor es la que cambia las cosas. Y Jesús le dice, escrito está. Y este escrito está primero se refiere a que hay algo que ya se escribió y es una palabra que tiene poder. Y ahí nos recuerda lo que decías vos, que no nos vamos a responder al enemigo de cualquier manera, sino que le vamos a responder nuestra arma. Por eso dice la palabra que nuestra espada es la palabra del Señor. Mm. Sí, está el escudo, que es el que retiene los dardos de fuego. Esos dardos de fuego podemos verlo aquí, que es cuando le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese es un dardo de fuego. Pero vemos que Jesús le responde primero con la palabra del Señor y segundo con el escudo. No me importa lo que tú dices, escrito está. Así es. Esta es la manera correcta. Entonces, qué importante que nosotros como hijos de Dios, en un momento de una prueba de fe, en un momento de un proceso de fe, podamos entender que tenemos que contestar y tenemos que responder y utilizar las herramientas que el Señor nos dejó, como es el escudo y como es la palabra del Señor. Pero me gusta mucho porque Él está no solamente claro, sino que le dice, no solo, sí, es necesario el pan, porque la tentación que tú me estás trayendo es de mi debilidad en este momento. Sí, yo sé Sí, que es necesario comer, pero no solo es eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El programa de esta noche no es para centrarlo en la tentación de Jesús, sino para centrarlo en la respuesta que dio Jesús y en la trascendencia que tiene esta frase, la palabra de Dios. Y yo quiero, antes de darle paso a mi hermana, eh, decirle a los hermanos que están ahí, todos nosotros hemos tenido promesas de parte de Dios. El Señor nos ha declarado una palabra en algo, todos esperamos algo de Dios, no sé, una sanidad, una restauración de un hogar, que se convierta un hijo, cualquier cosa. O simplemente nuestro corazón, una sanidad interna, que el Señor obre por la iglesia, por la obra, por un hijo. Hoy lo que queremos es que usted sea consciente que tiene una promesa de parte de Dios, pero también hacerlos conscientes que van a venir procesos y pruebas de fe. Porque si hablamos de fe, estas pruebas vienen. ¿Qué piensas tú de Abraham, por ejemplo, cuando el Señor le dice, dame a tu hijo? Lo puso a esperar al durante tanto único de la tiempo, promesa. pero después viene la prueba y le dice, dame a tu hijo. Entonces, después de que el Señor hace una promesa, viene el proceso y viene la prueba de fe. ¿Qué piensas tú de estas pruebas y procesos de fe? Bueno, Dianita, yo creo que en ocasiones cuando el Señor a nosotros nos da una palabra o nos da una promesa, uno siempre está como muy receptivo a recibirla, ¿sí? Uno siempre está como que, ay, el Señor me habló, el Señor me dijo, el Señor me trajo una palabra y uno está como que muy a la expectativa, ¿sí? Y en ocasiones lo que pasa y acontece es que viene esos estados de los procesos duros, de los momentos de prueba, de aflicción y demás. Entonces es ahí cuando en ocasiones uno como pueblo del Señor también se cuestiona, ¿sí? Porque somos carne, Sí, uno dice, pero Señor, tú me diste esa palabra, tú me diste esa promesa y estoy viendo de pronto todo lo contrario. Yo recuerdo una etapa de mi adolescencia que el Señor a mí me había dado una palabra muy específica y yo estaba muy a la expectativa. Y yo dije, el Señor va a cumplir eso. Y yo estaba, porque fue un momento de gloria, fue un servicio muy especial y yo estaba, yo decía, Señor, este es mi año, este es el momento, gloria a Dios. Y yo alababa al Señor. Y precisamente en ese año lo que pasó fue todo lo todo contrario. lo contrario, Entonces sí. yo decía, yo decía como dentro de mí, y llega uno a pensar eso, bueno, pero entonces, y esa palabra, y esa promesa, y
esa administración y todo, si yo sentía en mi corazón que eso era parte de Dios, pero ya en el transcurrir del tiempo o de los años, es ahí donde uno como que el Señor vuelve y le trae a uno a la mente, ¿recuerdas hace años o aquel tiempo, o aquel momento cuando yo te dije esto? O sea, hasta ahorita lo estoy cumpliendo, ¿sí? Entonces es aquí, hermana Diana, donde nosotros, como dijo el Señor, como debemos mantener la fe, ¿sí? Pero también como esa confianza, ¿sí? Porque nosotros queremos en ocasiones todo ya, ¿sí? Nosotros queremos que el Señor nos habló ayer, pero entonces ya mañana o hoy yo quiero mi respuesta, ¿sí? Y en ocasiones no pasa así. Imagínense en lo que tocábamos ahorita, Abraham, o sea, yo no sé, pero yo me atrevo de pronto a imaginar él pensando, uy, pero ¿cómo así tanto tiempo esperando la promesa, mi hijo y el Señor? Yo digo que lo peor de todo es que el Señor como que le recuerda una vez más, o sea, dame a tu hijo, a tu único hijo, porque era el hijo de la promesa, pero él obedece, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros también debemos que tener muy en claro la fe y la confianza, pero también esa obediencia, ¿sí? Si nosotros sabemos en quién confiamos, si nosotros sabemos quién está con nosotros, si nosotros sabemos quién es el que realmente nos ha dado una palabra, el Señor la va a cumplir, o sea, sea como sea, en el tiempo que sea, en la hora que uno menos cree y menos piensa, pero el Señor lo va a cumplir, ¿sí? Y más adelante vemos cómo realmente el Señor trae una palabra y no solamente una palabra, una respuesta y una bendición muy grande para la vida de Abraham. Yo creo que eso también nos va a pasar a cada uno de nosotros, hermana Diana, cuando aprendemos a obedecer la voz del Señor. De pronto no lo veamos en ocasiones y de pronto no entendamos porque es muy normal, ¿sí? Pero más adelante el Señor traerá esa respuesta. Yo estoy segura que para las personas que están aquí conectadas, todos pasamos por esos momentos, ¿sí? Somos hijos de Dios, la vida del cristiano no siempre va a ser color de rosa, ¿sí? Como a veces varias personas lo pintan, no. Dios le va a responder, Dios le va a dar, Dios le va a abrir puertas económicas, Dios va a hacer un milagro, Dios va... Sí, el Señor lo va a hacer, pero antes del Señor manifestar su gloria, qué proceso vamos a pasar, qué momentos vamos a pasar de aflicción, de soledad. Entonces, es ahí donde nosotros como pueblo del Señor debemos estar como muy a la expectativa de no escuchar voces externas, sino enfocarnos en escuchar la voz del Señor, que nuestros oídos se desarrollen a escuchar la voz del Señor. ¿No? Y que en estos procesos de fe que son necesarios, el Señor los permite todos para bien y muchas personas se quedan en el proceso. Y lo que no entienden es que quedarse en el proceso no es devolverse y que no pasó nada. El quedarse en el proceso es peor que no llegar y que no haber iniciado, porque está ahí, porque está el corazón ahí, porque hay personas incluso que cuando pasa el tiempo y el Señor les promete y no ven nada, viene la angustia, viene la desesperación, viene el enojo con el Señor. Yo siempre lo digo, Dios no es una máquina registradora que uno le puede pedir todo y Él tiene que darlo y darlo ya. No, el Señor nos permite pasar por procesos para que le conozcamos, para que aprendamos a administrar lo que nos da, para que entendamos que Él es Dios fiel y que a pesar de que pase el tiempo, Él entiende, Él comprende. Y muchas veces en estos procesos de fe nos afligimos, porque decimos, pero es que tanto que he esperado. Yo creo que yo en un momento, y no me quiero entrar a otro tema que tenemos, que es los procesos de la fe, eh, no, pero es que a veces uno en el proceso, como que, como decías vos, Dios le promete a uno algo y uno está todo emocionado, ya casi. Pero pasa el tiempo y no ve nada, entonces viene como esa duda, ¿será que sí, será que no? Después como esa amargura, Dios no hizo nada y yo estuve aquí, esto era otro. Pero después uno entra en esa etapa de resignación, ay, si pasa bien, si no pasa, pues que no pase, pero ya no quiero. Y el Señor siempre está ahí pendiente y esa es la actitud precisamente de nuestro corazón. Entonces de ahí la importancia de aprender que siempre van a haber procesos, que nuestra fe no va a ser probada una vez, sino que va a ser probada constantemente. Y que llega un día diferente, que llega un día en que llegó el día cero, la hora cero y el Sol de Señor nos justicia. exacto. Pero volviendo a la columna vertebral de esta palabra esta noche, que es precisamente el poder de la palabra del Señor, hay otro pasaje bíblico donde creo que es más, vemos más a detalle cuál es el poder, como una manifestación del poder de la palabra del Señor. Nosotros decimos, sí, mira que los cristianos, los que llevamos mucho tiempo, decimos sí, el Señor tiene poder.
pasa algo y sin nombre es. Y no somos conscientes, lo hacemos por hacerlo, lo decimos por decirlo. Y no somos conscientes de que, por ejemplo, en números hay un versículo muy lindo. Creo que lo tengo, déjame, creo que lo tengo por aquí. Te lo quiero leer. Eh, los hermanos, creo que yo puse el post ayer. Están números, recuérdame porque se me perdió aquí. Números, a ver, dice números 23:19. Dice, Dios no es hijo de hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y viene una pregunta que es confrontante. ¿No hará? Amén. Habló y no lo ejecutará. ¿Cuándo vamos a entender que si el Señor habló algo, habló bien sobre la vida de nosotros, aunque venga una situación fuerte, vamos a tener bendición porque Él habló bien de mí? Y no es tanto que yo me esté portando bien, es que el Señor habló bien de mí. Y el poder de la palabra de Dios es trascendental. Tenemos otro pasaje, pero antes quiero preguntar, ¿cuál ha sido la palabra más firme? Antes de entrar al testimonio, porque los hermanos, todavía no vamos a entrar en el tema. ¿Cuál ha sido la palabra más firme que el Señor te haya dado, donde vos te hayas quedado asombrada de la firmeza de la palabra de Dios? Por ejemplo, a veces cuando el Señor nos dice, voy a darte esto, voy a hacer esto, voy a permitir esto en tu vida, nosotros lo creemos y después no pensamos que seamos capaces de llegar, que el Señor lo vaya a hacer, pero un momento en que vos te hayas sentido que definitivamente no podés y que el Señor te quedas después asombrada cuando te das cuenta que el Señor mantuvo la promesa y cumplió con la promesa. Antes de entrar al testimonio, cuéntanos. Bueno, hay muchas promesas, amén, que el Señor esto ha regalado a mi vida en este tiempo, pero algo que marcó mucho, mucho mi vida y más como en el área espiritual, porque tú hablabas algo, Diana, y es que en ocasiones cuando uno como que lleva un cierto tiempo en la vida cristiana, uno se acostumbra a muchas cosas, ¿sí? Y es ahí donde uno debe que aprender a no Sí, acostumbrarnos, ¿sí? O no estar en la misma rutina, sino como que pedirle al Señor, Señor, dame algo, Señor, dame más. Y en una o en una ocasión en mi vida espiritual que me sentía como un poquito débil en la fe, débil en la confianza, porque van a llegar esos momentos, si las personas que están ahí conectadas no les han llegado, van a llegar esos momentos, sí. amén, donde nuestra fe es probada, donde nuestra vida espiritual no está en la cima, ¿sí? Entonces estaba como que en esa área como de estarle al Señor, no, no tanto como cuestionarle, sino como esperando esa palabra, esperando esa respuesta del Señor, como que Señor, ¿qué hago? O bueno, tantas cosas y preguntas, ¿sí? Pero una de esas promesas que realmente marcó mi vida fue esa palabra que está en Génesis, que el Señor llega y dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, eso para mí fue todo porque me sentía como que insegura, tenía muchísimo temor, muchísimas cosas, y el Señor lo que me da, el Señor de una vez respondió, me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, y es ahí donde yo dije, de verdad, si el Señor está con nosotros, realmente el Señor se encargará de dar descanso a nuestra vida, de alentarnos, de fortalecernos, porque somos muy conscientes, hermana Diana, que la vida del cristiano es muy movida por la fe, ¿sí? Y que cada paso, cada decisión que nosotros tomemos en cualquier área, espiritual, económica, emocional, sentimental, lo que sea, el Señor debe ir delante de nosotros, ¿sí? Entonces, el Señor le trajo en esa ocasión una palabra a Moisés porque él también se encontraba como en ese temor, Señor, pero imagínese, yo casi que ni hablo, soy tartamudo, el Señor dijo, tranquilo que yo, o sea, yo voy a ser tu boca, o sea, yo te voy a guiar. Entonces, a pesar de que Moisés tenía también ese temor porque se estaba enfrentando a un pueblo, se estaba enfrentando a una situación realmente muy apremiante, pero el Señor le trae una respuesta y es ahí donde el Señor también obró en mi vida. Entonces, para mí, digamos que en el área espiritual, esa palabra, mi presencia irá contigo y te daré descanso, trajo de verdad, como dice, descanso.
¿Y, y, y dónde está eso? En la palabra de Dios. Entonces yo creo que, como decías vos, con el tiempo pensamos que Dios es un Dios ocasional, que Dios es un Dios de iglesia, que, y nos olvidamos que Dios es un Dios de todos los días, que Dios es un Dios de todos los momentos, que Dios es un Dios de continuo, que es un amigo, que está ahí para decirnos, mi presencia irá contigo. Y en medio de esos procesos, en medio de esas pruebas, necesitamos a alguien que nos aliente porque sabemos que es difícil. Una prueba de fe es difícil, porque este está poniendo a prueba mi naturaleza humana y quiere premiar mi espíritu, mi fe, quiere premiar eso, pero está esta carne. Seguimos en esta carne que duda, seguimos en medio de los ataques, de los dardos del enemigo que están todos los días y a veces temporadas más fuertes que otras. Por eso es tan difícil mantenernos en pruebas de fe, pero vemos que al final el Señor siempre es fiel. Por ahí decía una hermana, tus promesas son fieles, claro que sí, las promesas del Señor son fieles, pero como digo, a veces el llevar mucho tiempo en el Evangelio nos juega en contra, porque empezamos a hacer todo como rutina, y entonces el Señor a veces también permite que estos procesos o duren más o sean más fuertes, para recordarnos que Él es un Dios de todos los días, que si hoy te sientes mal porque estás en un medio de una prueba de fe y mañana estás súper bien, pero pasado mañana te sientes peor que hoy, el Señor va a entender eso. Y muchas veces, muchas personas ven a Dios como que soy un estricto, un Dios. No, el Señor entiende, porque Él pasó por eso tomamos el primer pasaje, la tentación de Jesús. Jesús, que es nuestro mediador con el Padre, entiende que esas tentaciones son fuertes, entiende que el proceso de fe es fuerte, pero también está ahí para, como fue en tu caso, decirte, no temas, yo te ayudo, yo te llevo de la mano, yo te voy a dar descanso. Yo sé que esta situación es difícil, pero quiero que la pases, porque si no supiera que puedes pasarla, no te la había dado. La invitación entonces en esa noche es a los hermanos, animemos, seamos conscientes que tenemos a un Dios que se preocupa por nuestro corazón, un Dios que entiende la aflicción, un Dios que nos anima cada día en fe y está su palabra y esa palabra es viva. Usted dice, ay, pero es que yo voy a la iglesia sí, pero Él también está de puertas para adentro, en el cuarto. Cuando usted está en la duda y dice, no puedo más. Mira, a mí me pasó algo el que día y me impactó lo que me pasó. O sea, fue algo, yo sé que es para tu testimonio, ahorita lo contamos, pero es que lo quiero contar. Tuve unos días difíciles, un febrero para mí en cuanto a fe fue duro. Ay, Señor, hace rato no pasaba una temporada tan fuerte en cuanto a temas de fe. Y un día que el Señor vino y me restauró de noche, ya creo que por ahí puse una publicación que se llama Conté mis pasos y ahí narro un poquito de cómo fue esta experiencia, pero como a los 4 o 5 días después llegó otra vez el enemigo a atacarme con esos dardos, pero me impactó la manera en que el Espíritu Santo me confrontó, como diciendo, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces me vi en un punto de cómo mi espíritu pudo literal poner la fe y decir, no, no voy a permitir que esto entre. Y todo eso, ese combate pasó dentro de mí. Yo decía, Dios mío, definitivamente tú estás en el asunto porque mi espíritu, a pesar de la debilidad que tenía hace unos días, hoy está fortalecido y hoy puedo decir, no, este es un dardo del enemigo y no. Y me impactó y yo decía, ¿cuánto es importante entonces tener esas experiencias que nos lleven a eso? A decir, el Señor lo habló y se dijo, el Señor dijo esto, el Señor habló bien sobre esto y se dijo. De ahí nace el programa precisamente de esta noche, este tema de esta noche. Y hay un pasaje que quiero que nos digas cuál es ese pasaje donde vemos el obrar de Dios por la palabra de una manera instantánea, donde vemos uno de los tantos ejemplos, porque hemos hablado de paralíticos sanados, hemos hablado de niños resucitados, hemos hablado de todo, pero hoy quisimos tomarlo desde el inicio, desde lo básico. Cuéntanos. Bueno, está la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, en el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén, así como le decía la hermana Diana, todo en orden. Amén.
esa fue realmente una palabra que el Señor dio. Y algo que me llama mucho la atención, hermanita Diana, es que Dios no tiene que repetir, ¿sí? Sea la luz y volver a decir, sea la luz, como en ocasiones de pronto a veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Que queremos dar o pedir un favor o de pronto una orden o algo así por el estilo, ¿verdad? Y nos pasa que uno lo repite una vez y uno dice, ¿será que no me escuchó? Y uno vuelve y lo dice, y uno tan raro, y vuelve y lo dice hasta 3, 4 veces, ¿sí? O sea, como que damos la misma palabra, pero lo volvemos y lo volvemos a repetir, ¿sí? Pero Dios realmente, cuando el Señor nos habla acá en el libro de Génesis capítulo 1, verso 3, dijo, y dijo, sea la luz y fue la luz, o sea, fue una orden del Señor, ¿sí? Y esa orden o esa palabra se tenía que cumplir y se cumplió. Realmente vemos que realmente fue la luz y vemos todo que el Señor, bueno, quiero que hayan expansión en los cielos, bueno, así fue. Bueno, quiero que tengan animales, empezaron a surgir, quiero todo, que empiecen a surgir las frutas, o sea, todo el Señor empieza a dar como todo el paso a paso y todo fue así, o sea, y eso nos lleva a algo muy importante, hermana Diana, y es que el Señor realmente es así, o sea, Él da una palabra y Él sí o sí la va a cumplir. O sea, si el Señor nos ha dado a nosotros una palabra, a cada una de las personas que están por ahí conectadas, debemos que aprender a esperar, ¿sí? Como lo decíamos anteriormente, aprender a esperar esa palabra del Señor, esa respuesta del Señor, que el Señor lo va a hacer. Sí, que el Señor no es como de pronto nosotros que hablamos, que prometemos, que decimos no. O sea, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿sí? Y esa palabra va a permanecer, esa palabra se va a cumplir y esa palabra va a dar el fruto que realmente el Señor quiere que sea. Sí, mira que me gustó que decías algo y es el Señor no repite. Y a veces nosotros el Señor se toma esos tiempos con nosotros y nosotros, Señor, será que sí? Y vuelve y el Señor nos dice, yo lo voy a hacer. Pero cuando Él toma la decisión de hacer algo, cuando su corazón dice, lo voy a hacer, Él lo hace. Y vemos que Génesis 1, siempre lo leemos así, ay, de pasada, así, dijo Dios sea la luz. Pero aquí es un ejemplo claro de que cuando el Señor promete algo, el Señor lo cumple. De que cuando el Señor, su palabra tiene tanto poder que trasciende y provoca que se mueva eh, el cielo, que se mueva la tierra, que se mueva lo que se tenga que mover. Dame un momentico. Entonces, aquí vemos en Génesis cada uno de los ejemplos. Vos leíste el versículo 3 y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y dijo luego que haya expansión y hubo expansión y que esta expansión tenga un nombre y juntos en las aguas y de esa misma manera, solamente por la palabra de Dios, solamente por la respuesta, por la boca de Dios fueron hechas todas las cosas. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, de que cuando el Señor entonces da una palabra sobre algo, este algo definitivamente se va a efectuar. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Como decías vos, ¿de qué cuál es la trascendencia si se cumple o no de nosotros? ¿Por qué? Muchos dirán, pero si Dios lo promete, ¿por qué depende de mí? Porque el Señor quiere probar nuestra fe. Porque a pesar de que las dádivas son gratis, la misericordia es gratis, y esas promesas el Señor las hace porque quiere, porque no nos las merecemos, el Señor pide de nosotros fe. Hay un pasaje en la Biblia que dice que el incrédulo, que el Señor no ama, la incredulidad lo aborrece. En muchos pasajes de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, se habla de que el Señor no pudo hacer ciertos milagros. ¿Por qué? Porque no había, porque no había fe en ellos. Y pasó por estas ciudades y no pudo hacer más milagros. ¿Por qué? Porque la incredulidad estaba en su corazón. Aún en medio de sus discípulos, aún en medio de sus discípulos hubo incredulidad. Pero la invitación en esta noche es a romper con eso, hacer que seamos conscientes de que cuando el Señor da una palabra, primero la cumple. Segundo, los procesos de fe definitivamente van a venir, son necesarios para que crezcamos. Tercero, que el Señor aborrece la incredulidad. Y cuarto, que el Señor responde en su tiempo, también de acuerdo a nuestro corazón. Yo pienso que hay momentos en los que nosotros podemos hacer que se aceleren esas promesas de Dios. Y es cuando
el Señor, cuando nuestro corazón va de acuerdo a lo que dice el Señor. ¿Qué piensas tú de la incredulidad, de cuando el Señor aborrece la incredulidad de nuestro corazón? Bueno, hermanita Diana, esto es algo que realmente nos debe que llevar como a uno autoevaluarse, amén, porque siempre van a llegar esa parte como de que la duda, amén, la duda, la incredulidad y muchas otras facetas más. Pero cuando nosotros empezamos a ser claros en lo que queremos, yo siempre he dicho que la vida del cristiano es de uno ya tener claro, ¿sí? Si yo soy muy consciente que el Señor a mí me salvó, que el Señor a mí me sacó de una vida de pronto no agradable, ¿sí? Que pasé de estar, dice la palabra del Señor, pasamos de estar a muerte a vida, ¿sí? Entonces, cuando uno ya tiene claro realmente cuál es la meta, cuál es el objetivo del cristiano, qué es la salvación, que es la permanencia, que es perseverar en el Señor hasta el final, que es llegar al reino de los cielos. Sí, cuando ya nosotros tenemos claro eso, yo creo que pueden venir los momentos, pueden venir las tentaciones, como hablábamos al principio, pueden venir los dardos del maligno, se puede levantar quien se quiera levantar en nuestra vida, pero es ahí donde nosotros debemos que estar, seguir creyendo, o sea, seguir súper enfocado en el Señor, enfocado en su palabra, enfocado en lo que queremos alcanzar. Entonces, eso nos debe que llevar como antes a crecer un poco más en la fe, ¿sí? Porque claro, o sea, van a venir los momentos difíciles, pero el Señor no quiere que nosotros como que nos olvidemos así como si nada de sus promesas, ¿sí? Algo que a mí me ha llevado mucho o algo que a mí personalmente me encanta es que cuando el Señor me da una palabra, yo trato como, o una promesa, yo la saco en un papelito y la voy colgando en mi habitación, la subrayo en la Biblia, ¿sí? La pego en algún lugar específico, algún lugar que yo transite. Entonces, esa palabra a mí me va a recordar algo y es que el Señor a mí me da una promesa, ¿sí? Y yo la debo que creer, ¿sí? Y la debo que creer día tras día, ¿sí? Y aun cuando mis fuerzas en el ámbito espiritual no sean las mejores, pero yo la sigo creyendo porque fue una palabra que el Señor me dio, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos constantemente, hermana Diana, como recordando la promesa del Señor, recordando su palabra, yo creo que no debe que venir esa parte de la duda, ¿sí? No debe que venir esa parte de la incredulidad, sino que antes constantemente vamos a estar, Señor, tú me dijiste y por tu palabra. Yo estaba, cuando estábamos organizando esta parte, estaba leyendo una parte de Lucas, capítulo 5 creo que es, Lucas capítulo 5 que habla de la pesca milagrosa. Sí, Y voy a buscarlo por acá. Lucas capítulo 5 verso 5 dice, respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra sí, Señor. echaré la red. Dice en el verso 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, dice, y su red se rompía, o sea, Simón obedeció a la voz del Señor. Simón pudo haber dicho, Señor, toda la noche, lógicamente nada va a pasar, ¿sí? Pero Simón llegó y dijo, no, 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 o sea, en tu palabra, ¿sí? En tu palabra echaré la red, ¿sí? Y vemos que realmente eso pasó, o sea, por eso se llama la pesca milagrosa, o sea, eran muchísimos peces, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos da a nosotros una palabra, hermana Diana, uno debe que estarla recordando, Señor, tú me dijiste, eso me enseñaba una hermana al principio de año, me decía, debes que recordar la palabra. Y debes recordarle la palabra del Señor, y no porque Sí, Dios se Señor. olvide, sino debes que aprender a recordar la promesa. Y yo, claro, yo decía, Señor, tú me dijiste, tú me diste esta palabra, y como que volví a recordar, no al Señor, sino como a mi mente, a mi corazón. Tú me dijiste y tú lo vas a hacer y tú lo vas a prometer, ¿sí? Entonces, eso es como la parte de ir quitando un poco la incredulidad que puede llegar. Bueno, yo quiero añadir dos cosas aquí para que ya entremos como en el testimonio, porque este tema tiene mucho de qué hablar y nosotras hablamos bastante. Aquí hay un aporte que hace el hermano Florencio que me pareció muy importante, se me iba pasando. Él dice, un aporte es que la palabra de Dios es totalmente permanente. Claro que sí. Porque, por ejemplo, él pone aquí el ejemplo, y él le habló a la tierra y le dijo, produzca la tierra toda planta, que dé semillas según su especie, y todo lo que hay hoy
Simplemente cada vez que sale una planta se está cumpliendo la palabra que el Señor dio una vez. Y qué importante esto. Definitivamente le doy las gracias ya al hermano, está muy conectadito con el tema de esta noche. Y es que definitivamente sí es importante recordar esto. El Señor dio una palabra y esa palabra constantemente, constantemente se renueva. Cuando el Señor dijo que haya expansión, es otro ejemplo, hermano. Que haya expansión. Por eso que descubrimos una nueva galaxia, que descubrimos un nuevo, que descubrimos aquí, que descubrimos allá. Simplemente es palabra de Dios que el Señor dio una vez. Qué importante que recordemos esto, porque a veces pensamos que el Señor en un momento nos habló, nos hizo una promesa, una cosa que la otra, y ya quedó así. Y vuelvo y digo, el Señor es un Dios de todos los días, el Señor es un Dios de continuo, y nos recuerda, yo te fortalecí una vez, lo puedo volver a hacer. Yo soy el que abro camino en el desierto. Yo soy el que te doy agua. ¿De qué salió agua en el desierto? De una roca. Entonces, ¿por qué nuestro corazón está afligido con la duda? Claro que viene la duda. Claro que vienen las tentaciones. Claro que son procesos de fe y son pruebas de fe para ver qué hay en nuestro corazón. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Tenemos que aprender que estas circunstancias las vamos a pasar, pero que es necesario para que conozcamos a un Dios bueno. ¿Cómo vamos a saber que Dios es un Dios que responde? Cuando el Señor nos ha prometido algo y en el camino nos ha hecho esperar. ¿Cómo vamos a saber que Él es fiel? Porque esas cosas que guardamos en nuestro corazón, cuando las vemos hecho una realidad, decimos, Dios, fue Dios quien lo hizo porque solamente estaba en mi corazón y era con Él. El Señor a veces, y a veces a mí personalmente me sorprende porque a detalle se toma el cuidado de concedernos cosas que uno a tanto detalle, que lo único que uno puede hacer es llorar y decir definitivamente, Dios, más nada. Pero qué lindo que así como el Señor se preocupa por darnos promesas y por cumplir esas promesas que llenan nuestro corazón, qué lindo es poder responder con fe y que el Señor diga, me agrada el corazón. A mí uno de mis personajes bíblicos favoritos es David, porque a pesar de todas las circunstancias que pasó, su corazón estuvo cerca del corazón de Dios. Y ese cerca habla de que se dolía como Dios, habla que confiaba en Dios, habla que el Señor le había dado una palabra y él lo había visto allá afuera en el desierto, oculto, pero también lo vio en la multitud, o sea que era un Dios fiel, era un Dios que tenía cuidado de él, que no iba a dejar que por se cayeran sus palabras, que el testimonio de su nombre se cayera. Entonces, antes de entrar al testimonio de esta noche, yo quiero recordarle a los hermanos, si usted tiene una promesa de parte de Dios, hoy el Señor le recuerda, aún estoy aquí. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, lo dijo la hermana Lizer. No temas, yo te ayudo, nos dice Isaías, yo tomo tu mano, yo sé que es difícil, yo te ayudo a pasar por este proceso de fe. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Que respondamos con fe. Recordemos que Él aborrece la incredulidad. Y así entonces doy paso al testimonio que ella tiene por contarnos, ya como concluyendo y cerrando este programa. Cuéntanos de qué manera está por la palabra de Dios este tema de esta noche se ha hecho realidad en tu vida. Bueno, hay realmente muchos testimonios, pero yo voy a enfatizar en dos años consecutivos que para mí marcaron en el área de la salud todo. Lo que fue el año 2020 y lo que fue el año 2021, para mí fue un año realmente en cuanto a salud muy fuerte, ¿sí? Digamos que años anteriores nunca había como que estado tan enferma, pero todos sabemos la parte del COVID, todo lo que pasó, todo lo que aconteció, ¿sí? Bueno, pues yo fui también como mi salud fue muy atacada en esa área y como que, bueno, ok, pasaron 2 meses, pasó el tiempo de la recuperación y como que me levantaba, hermana Diana, y algo pasaba, volvía en cama. Y yo creo que estaba más en cama, estaba más en ese estado difícil de salud que en pie. Luego pasa el 2021 donde yo digo, ok, ya perfecto, ya me estoy sintiendo bien, vuelve nuevamente como esas secuelas del COVID, vuelvo nuevamente a estar 2 meses súper mal, súper mal, súper mal, y yo dije, ok, ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo de la recuperación, y voy a volver nuevamente a realizar mis actividades, pero a fin de año algo súper inesperado, o sea, iba a la iglesia, o sea, no estaba haciendo cosas malas, realmente iba a una actividad a mi iglesia y de la nada
me caí de la nada, pues tuve un esguince en el tobillo y pues eso se veía muy normal porque yo decía, pero un esguince normal. Entonces yo dije, bueno, acudamos como a lo que sabemos, ¿sí? Bueno, que me soben, recuperación y listo. Pero algo que me pasaba, hermana Diana, es que pasaban los días, las semanas y nada, pasaban los meses y nada, y como que el esguince empeoraba y yo decía, pero tan raro, o sea, esto no es algo grave. Y bueno, pasamos al médico, radiografías y todo estaba bien, pero realmente no podía firmar el pie, o sea, no lo podía. Y llegaban esos dardos del maligno, eso es porque no va a volver a caminar, no va a volver a caminar. Y una persona espiritual en una ocasión me mira como con esos ojitos de nostalgia y me dice, hermana, usted tan jovencita y ya va a quedar así y da una expresión un poquito fea, va a quedar chenga tan joven y todo lo demás y yo no, hermana, yo me voy a recuperar, ¿sí? Pero ya había pasado un tiempo estando en cama, pero no, realmente no podía firmar mi pie, no lo podía hacer y todo en las radiografías todo salía bien. Entonces venían fuertemente los ataques, volvía nuevamente como el Señor a orar y el Señor me recordó en ese tiempo de estar en cama, de estar también como en ese proceso de soledad, como de nostalgia, como de estar quizás acostumbrados a que vamos a hacer esto, vamos a servir en esta área, vamos a participar, a estar completamente brazos cruzados y ya, y entonces como que llegó ese valle de la sombra, de la muerte, de todo, porque todo realmente aconteció en esa temporada tan difícil para mí. Y el Señor me regala una palabra en Salmos 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esa fue una de las promesas que el Señor me dio. Y yo decía, Señor, realmente es muy difícil bendecir tu nombre en este estado, cuando me levanto de una cosa, pero llega otra. Y era la salud completamente atacada, atacada, atacada. Y eran momentos difíciles en el área espiritual, en el área emocional, porque cuando estamos enfermos no nos sentimos bien, cuando estamos enfermos no tenemos deseos de pronto de alentar a otras personas, cuando estamos enfermos no queremos nada, sino solamente la sanidad en nuestra vida, ¿sí? Y más cuando no podemos de pronto hacer ciertas cosas por nosotros, sino que debemos que esperar a que otra persona nos ayude, ¿sí? Entonces fue realmente para mí esos 2 años fueron un tiempo que marcó mucho mi vida por todo lo que pasé. Luego, ok, perfecto, el Señor obró un milagro, empezó la recuperación, ya empecé a caminar. Luego por X también había acabado de llegar de un viaje misionero, había acabado de llegar y también una moto como que un accidente, mi columna, otra vez nuevamente radiografía en la columna. O sea, eran cositas como que en esa área espiritual muy atacada y yo decía, Dios mío, y en una ocasión yo le dije, Señor, o sea, esto me parece como tan injusto porque es que todo me está pasando, pero cuando realizo algo, o sea, ¿qué pasa, Señor? Entonces el Señor me regala esa promesa, hermana Diana, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, sí, porque tan bonito, hermana Diana, alabar al Señor, bendecir al Señor cuando nuestra salud está bien, cuando las puertas económicas están bien, cuando nos sentimos plenos en el Señor, cuando nuestra familia está bien, sí, cuando todo marcha a la perfección, tan lindo que es poder levantar nuestras manos y decirle al Señor que le amamos y decirle al Señor que estamos súper dispuestos para hacer su obra, ¿cierto? Pero cuando todo se cierra, cuando la economía se cierra, cuando la salud también se ve muy afectada, cuando nuestra área emocional se afecta, todo qué difícil es poder con nuestros labios expresar esa alabanza y esa oración, pero realmente es eso, ¿sí? Es recordarle a cada una de las personas que están conectadas que sea cual sea la situación, sea cual sea el momento que de pronto estén pasando, atravesando, pues muchos lo hemos atravesado, ¿sí? Muchos hemos pasado también por ese momento de la angustia, pero va a pasar, ¿sí? O sea, va a pasar, eso va a ser temporal, ¿sí? Pero ya lo que el Señor tiene preparado para nosotros como sus hijos, como su pueblo, es algo mejor, ¿sí? La recompensa del Señor será aún mejor si aprendemos a esperar, a ser pulidos. Si nosotros observamos
hermana Diana, el diamante, todo lo que tiene que pasar para que llegue ya a su momento de perfección, pulirlo y demás, pasar por el fuego y demás, tantas cosas, y como pueblo del Señor, y aún como jóvenes que somos, porque estamos en un tiempo realmente muy trascendental, donde nuestra fe es probada, nuestra conducta moral, ética, nuestros principios, muchas cosas son probadas, pero es ahí donde nosotros debemos que por la palabra del Señor aprender a estar firmes, aprender a estar cimentados en el Señor, aprender a estar enfocados. ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos? Fama, queremos ser reconocidos, queremos muchos títulos, queremos muchas cosas, sí, eso es muy bien, muy bueno, ¿sí? Pero realmente es enfatizarnos que cuando sabemos que nuestra ciudadanía es celestial, ¿sí? Y que estamos de paso en este mundo, que realmente nuestra vida es allá en el reino de los cielos con nuestro Padre Celestial, yo creo que eso nos debe que mantener muy enfocados, ¿sí? Y muy entregados al Señor y tener realmente siempre la ayuda del Espíritu Santo, que es lo que nos va realmente a fortalecer en estos tiempos. Entonces, de mi parte, yo concluyo con eso, ¿sí? Que para estar realmente cimentados en el Señor, siempre el Señor nos va a probar de diferentes formas, de diferentes maneras, porque si no, entonces yo creo que no, esta vida no tendría como esa gracia, como con ese picantico, ese sazón, donde todo saliera bien, ¿sí? Pero cuando nosotros realmente le damos lugar al Señor que obre en nuestra vida, el Señor se encargará también de fortalecernos, de extender su mano de misericordia, como sabemos, como lo hizo con Jod. Él pasó por su momento difícil y demás, pero la gloria postrera de la vida de este hombre fue mayor que la primera. Y así también va a ser en nuestra vida, también va a ser en su vida, hermana Diana, en mi vida, en las personas que se conectan, ¿sí? La gloria postrera de nuestra vida va a ser mayor que la primera. Amén. Yo creo que añado, ya concluyendo al tema de esta noche, que Dios, ¿cómo vamos a conocer a un Dios sanador si no pasamos por él? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios proveedor si no lo vemos obrar en nuestra necesidad? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que restaura el corazón si no hemos tenido ocasiones en que nuestro corazón se haya visto vulnerado, donde hayamos sido destrozados? Entonces la situación que usted está pasando, hermano, simplemente es una oportunidad para ver a Dios obrar de la manera que usted no lo conoce. Job vio un Dios sanador, pero también conoció el corazón de un Dios misericordioso, de un Dios justo. ¿Por qué? Porque todas sus circunstancias fueron esas. Si usted está pasando por el momento que esté pasando, véalo como una oportunidad para conocer el corazón de Dios de la manera que usted no lo conoce. Pues decías algo y es qué importante nosotros estar cimentados en Cristo. Pero ¿cómo vamos a estar cimentados en alguien que no conocemos? La invitación es a conocer a ese Dios. Ok, yo quiero servirle, yo quiero estar firme, pero ¿qué me va a llevar a mí a permanecer? Conocer el lugar de mi firmeza, conocer la roca, conocer mi fundamento. Y ese fundamento es Cristo. Y Él no solamente un día murió en la cruz del Calvario para salvación, sino que está con nosotros, envió al Consolador que está con nosotros cada día para ayudarnos, para sostenernos, para restaurarnos, para que tengamos experiencias con Dios, experiencias con Él, que nos van a ayudar a afirmarnos y a permanecer. Yo quiero que tú para concluir nos hagas una oración para concluir este programa de esta noche, dándole gracias al Señor, pidiéndole que nos ayude a permanecer cuando vienen esas pruebas y esos procesos de fe que son necesarios, pero que entendamos eso, que son necesarios y que son oportunidades para conocer más a Dios. Guíanos entonces en una oración para concluir. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre Celestial, que moras en gloria, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos has regalado, Señor, estos medios de comunicación para compartir tu palabra, para compartir esas experiencias hermosas, Señor, que hemos tenido contigo, Señor, para que muchas personas también, Señor, reciban consolación, reciban fortaleza, reciban aliento, Señor, a través de esta tu palabra, Señor.
En este momento queremos orar, Señor, por cada una de las personas que se conectaron, las que van a ver esta transmisión aún más adelante, Señor. Padre, tú conoces sus vidas, Señor, tú conoces sus corazones, Señor. Tu palabra dice que aún no ha salido la palabra de nuestra boca, Señor, cuando ya tú la sabes todo, Señor. Tú conoces sus condiciones, sus momentos de lucha, de soledad, de tristeza, momentos difíciles económicos, emocionales, sentimentales, Señor, de salud, Dios mío. Pero hoy a través de tu palabra, Señor, creemos en el Dios que escucha, Señor. Tu palabra dice, me invocarán y yo les responderé, Señor. Y a través de esa tu palabra pedimos, Señor, que tú seas trayendo esa palabra, esa respuesta, Señor, en el momento correcto, en el tiempo correcto, Señor. Aquellos que desean un milagro, aquellos que desean, Señor, una respuesta de parte tuya, Señor. Seas tú interviniendo como tú lo sabes hacer, Señor. Seas tú moviendo tu mano de poder, tu mano milagrosa, tu mano sanadora, Señor. Seas tú abriendo las puertas, Señor, que tengas que abrir, Señor amado, y seas permitiendo, Señor, que cada uno reconozcamos, Dios mío, que realmente fuiste tú el que obraste, Señor, que haremos, Señor, a ti la gloria y la honra, Señor, porque no han sido méritos nuestros, Señor, todo lo que tenemos, Señor. Todo lo que somos es porque tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros y nos has regalado, Señor, tantas cosas, tanto amor, tanto misericordia, Señor. Fortalece de una manera especial en esta hora, Señor, aquel que está cansado, Señor, aquel, Dios mío, que de pronto, Señor, el enemigo ha querido tentarle, Señor, ha querido, Señor, sacudir su vida, Dios mío. Seas tú derribando, Señor, toda obra del enemigo, Señor, y fortaleciéndolos de una manera muy especial, Señor, porque somos tus hijos, porque somos tu pueblo, Señor, porque contigo, Señor, sabemos que somos más que vencedores, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Amén. Entonces quiero agradecerte por haber sacado tu tiempo, por habernos acompañado y estar en este programa de Experiencias con Dios. Agradecer a los hermanos que estuvieron ahí conectados también. Y antes de despedirte, quiero saludar al hermano Florencio, que estuvo muy conectado desde República Dominicana, a la hermana Tatiana, al hermano Haley, bueno, y los hermanos que estuvieron por ahí conectados. Gracias por estar conectados, por compartir la transmisión de esta noche. Y no sé si tienes palabras para despedirte. Amén. Gracias, hermanita Diana, por esta invitación tan bonita. De verdad me gozo mucho en el Señor. Que el Señor siga levantando jóvenes como tú con ese talento, amén, con esas habilidades para seguir predicando la palabra del Señor, que es lo más importante en este tiempo. Gracias nuevamente por la invitación, gracias a los hermanos que se conectaron, por ahí vi a la hermana Tatiana, a la hermana Doris, a la hermana Ivonne, bueno, vi a varios de mi iglesia. Gracias de verdad por seguir esta transmisión y nada, que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga ayudando y ya estaremos pues en otra oportunidad, si el Señor así lo Amén, permite. De mi parte, Dios les amén, bendiga y un abracito enorme desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, Dianita. amén. Muchas gracias a ti por aceptar, por estar ahí dispuesta. Seguro que sí, vamos a tener otro programa hablando de fe, que es lo que el Señor nos ha llamado por el momento. Agradecerle a todos los